Bien. ¿Qué sucede si nos mandan calcular el dominio de una función exponencial? Es decir, la letra de dicha función está en el exponente, por eso se considera exponencial. La base de dicha función exponencial, bien, es decir, esta A tiene que ser un número real mayor que 0 y distinto de 1. Bueno, pues el dominio de esta función exponencial va a ser el dominio de la expresión que haya en el exponente. Ejemplo, supongamos que nos pidan realizar el dominio de la función e elevado a x al cuadrado. Como el número e, bien, recordamos que es el número 2,71828 con infinitas cifras, bien, es un número real mayor que 0, es positivo y es distinto de 1. Por tanto, esta expresión, esta función exponencial, siendo la base un número real mayor que 0 y distinto de 1, me dicen que el dominio de dicha función vale lo mismo que el dominio de la expresión que hay en el exponente. En el exponente está x al cuadrado. Por tanto, el dominio que debo de estudiar es el del exponente. ¿X al cuadrado es un número? No, porque tiene x. ¿Es un polinomio? Sí, es de grado 2. Por tanto, el dominio de x al cuadrado es todo r. El dominio de x al cuadrado es todo r. Por tanto, el dominio de toda esta función exponencial, como viene a ser el dominio del exponente, y el dominio del exponente es todo r, la función de f de x es todo r. Bien, paso a explicar ahora el siguiente tipo. En los apuntes me comentan que si la función es una raíz, ¿sí? Yo veo el símbolo de una raíz, una expresión con x en el radicando, dentro de la raíz. Y aquí depende de cómo sea este número. Si este número es par, el dominio de dicha función va a ser la solución de la inecuación de lo que hay dentro de la raíz mayor o igual que 0. Bien. Mientras que si es un número impar, el dominio me lleva a que es todo r, al igual que la división de los polinomios, es todo r menos los números que hacen 0 el denominador. En todas las expresiones que tengamos con raíces, bien sea una raíz sola, bien sea una raíz en el numerador y un polinomio en el denominador, bien sea la raíz en el denominador, siempre que n sea un número impar, en los tres casos, el dominio va a ser todo r menos los números que anulen el denominador. Bien. ¿Qué sucede si tengo una raíz sola? Bien, y el índice de la raíz es un número par. Pues me dicen que debo de solucionar la inecuación de lo que hay dentro de la raíz, hacerlo mayor o igual que 0. Bien. Me proponen en este ejemplo calcular el dominio de f de x, y f de x es la raíz cuadrada de menos x más 2. Cuando el índice de la raíz, ¿vale? Cuando aquí no hay nada, es que hay un 2, por tanto el índice es par. Por tanto, el dominio de esta función f de x es la solución de la inecuación, lo de dentro de la raíz, radicando, lo toca hacer mayor o igual que 0. Debo de solucionar esa inecuación. Bien, la copio y la clasifico. Es una inecuación de grado 1. Las inecuaciones de grado 1 hay que solucionarlas como las ecuaciones de grado 1, exceptuando que si a la x le multiplico divido un número negativo, primero hay que cambiar a todo el signo, cambiaría la desigualdad y luego dejaríamos la x sola. Bueno, en este caso la inecuación que nos proponen es una inecuación de grado 1, ya muy sencillita. El 2 que suma a la izquierda de la desigualdad pasa para el otro lado restando, como menos 2. Ahora, como a la x le multiplica un número negativo, le multiplica el menos 1, cambio a todo de signo, por tanto, en vez de menos x queda x, cambia la desigualdad, bien, en vez del pico apuntando al menos 2, ahora el pico apunta a la x, y en vez de menos 2 ponemos un 2. Lo dicho, si a la x le multiplico divido un número negativo, hay que cambiar a todo de signo y también cambiar la desigualdad. Por tanto, en vez de menos x, la desigualdad la cambiamos y en vez de menos 2, más 2.
esta inecuación de grado 1 ya estaría resuelta porque la x ya está sola, ¿bien? Por tanto, la solución de la inecuación de grado 1 son los números más pequeños o iguales que el número 2. También se puede expresar de la siguiente manera: los números que pertenecen al intervalo abierto desde el menos infinito, o sea, desde los números grandes negativos hasta el 2 incluido. Se pone corchete porque la desigualdad lleva igual. Bien, como esta desigualdad tiene un igual, pues se le pone corchete al 2. Una vez que hemos solucionado, ¿vale? Estas son las soluciones de dicha inecuación, pues me dice la teoría que el dominio de esa función son las soluciones de esa inecuación. Por tanto, como estas son las soluciones de la inecuación, el dominio es esa solución. Dominio de la función que me han dado inicialmente es menos infinito. En los infinitos siempre hay que poner paréntesis, ¿vale? Desde el menos infinito hasta el 2 incluido. Ese es el dominio de esta función. Siguiente caso, supongamos que nos plantean calcular el dominio de la raíz cuarta de x al cuadrado menos 9. Como el índice de dicha raíz es un número par, el dominio de la función es la solución de la inecuación de lo que hay dentro de la raíz mayor o igual que 0. Dominio de f de x es solución de la inecuación x al cuadrado menos 9 mayor o igual que 0. Copio x al cuadrado menos 9 mayor o igual que 0 y la clasifico. Es una inecuación de grado 2. Las inecuaciones de grado 2, recuerdo que se resolvían de la siguiente manera. Una vez que se deja todo a la izquierda y a la derecha un 0, se cambia la desigualdad por un igual. Bien, clasifico esta expresión, que es una ecuación de grado 2 incompleta, la resuelvo como incompleta, ¿vale? Le falta el término que multiplica la x, o sea, b vale 0, por tanto debo dejar la x sola. El 9 que resta pasa sumando, el 2 que eleva al ser un número par más menos la raíz cuadrada de lo que haya, en este caso un 9, más menos 3, porque la raíz cuadrada de 9 es 3. Bien. Recordamos que esta expresión que tenemos, x igual a más menos 3, se le llama de dos maneras. Tanto son las raíces de un polinomio, o sea, del polinomio x al cuadrado menos 9, bien, como son las soluciones de una ecuación. Por tanto, lo que se obtiene tanto se le llama raíz de un polinomio como soluciones de una ecuación. Vale. Seguimos solucionando esta inecuación. Lo dicho, lo primero, cambiamos la desigualdad por un igual. Cuando a la izquierda de la desigualdad hemos pasado todo y a la derecha hemos puesto un 0. Obtenemos las soluciones y ahora el siguiente paso es sobre esta línea, que es la recta real. Solo se pintan estas soluciones que se han obtenido, si es que se obtiene alguna. Entonces, se ha obtenido el menos 3 y se ha obtenido el 3. No se pinta ningún otro número, solo se pintan las soluciones que obtenemos aquí, el menos 3 y el 3. Y ahora, como esto es un hilo, la recta real es un hilo y le hago dos cortes, ¿vale? Tanto en el menos 3 como en el 3, si a un hilo lo corto, le hago dos cortes, obtengo tres trozos de hilo. Obtengo este trozo de hilo, obtengo este trozo y este trozo. Debo de escoger un punto ahora muy sencillo de cada trozo. Un punto muy sencillo a la izquierda de menos 3 es el menos 4. Un punto muy sencillo entre menos 3 y el 3 es el 0. Y un punto muy sencillo a la derecha del 3 es el 4. Bien. Entonces el tercer paso es escoger un punto muy sencillo de cada trozo de recta real. Escogemos el menos 4, el 0 y el 4. Debemos de sustituir estos valores en la inecuación anterior a la ecuación. Si esta es la ecuación, la inecuación anterior es esta. Entonces debo de sustituirla en esta expresión. Menos 4, como es un número negativo, lo debo expresar entre paréntesis. Me dice que lo eleva al cuadrado y le resto un 9. Menos 4, todo ello al cuadrado es 16. 16 menos un 9 es un 7. 7 es un número positivo, por tanto, en este trocito ponemos un más. Siguiente número a sustituir, el 0. ¿Vale? Venimos aquí a esta expresión y ponemos 0 al cuadrado menos 9. O sea, 0 menos 9, menos 9. Como, el 9 es un número como menos 9 es un número negativo, en este trocito al que pertenece el 0 ponemos un menos. Siguiente. Como hemos escogido el número 4,
lo sustituimos en la inecuación anterior a la ecuación. 4 al cuadrado menos 9 es 16 menos 9, tenemos el número 7. El número 7 es un número positivo. Por tanto, en este trozo de recta, la expresión x al cuadrado menos 9 es positiva. Por tanto, debemos de poner un más. Bien. Ya para terminar de solucionar esta inecuación, ahora, una vez que hemos puesto los signos sobre la recta real, ¿vale? Debemos de responder. Entonces, la solución a esta inecuación es ¿qué números de esta recta real, ¿sí? Bien, ¿qué números de esta recta real hacen que esta expresión, hacen que x al cuadrado menos 9 sea mayor o igual que 0? Mayor que 0 la hacen esta zona, porque es positiva, y esta zona. O sea, desde los números grandes negativos hasta el menos 3 y del 3 hasta los números grandes positivos, más infinito. Bien, pero debo de recordar una cosa. Si la desigualdad, es decir, si esta desigualdad lleva igual, que es este caso, como esta desigualdad lleva igual, debo de poner corcheta en las raíces del numerador. Como este polinomio x al cuadrado menos 9 está todo él en el numerador, ¿vale? Porque aquí no hay denominador, debo de poner corchete a las raíces, es decir, a más 3 y a menos 3. Por tanto, solución de la inecuación que viene a ser el dominio de esta función, desde los números grandes negativos, simbolizados por menos infinito, hasta el menos 3 incluido, es decir, pongo corchete. ¿Por qué? Porque la desigualdad de la inecuación lleva igual, unión, ¿vale? Todos estos más todos estos números, desde el 3 incluido, con corchete. ¿Por qué? Porque la desigualdad esta lleva igual, entonces debo de poner corchete, hasta los números grandes positivos simbolizados por más infinito. Y debemos de recordar que en infinito y en menos infinito siempre se ponen paréntesis, ¿bien? No se ponen corchetes de nada, siempre paréntesis. Vamos al siguiente ejemplo, que nos habla del tipo logaritmo. Bien, ¿qué sucede si nos dicen que calculemos el dominio de una función siendo logaritmo en base a, siendo a un número real mayor que 0 distinto de 1, o dicho logaritmo está en un denominador? Tanto nos pueden plantear esto como este. Bien. Vamos a ver este ejemplo. Logaritmo en base a de un polinomio. Me dicen que el dominio de esta función es solucionar otra inecuación. ¿Qué inecuación? Lo que hay dentro del logaritmo lo debo hacer mayor que 0. Bien, plantean lo siguiente. Calcula el dominio del logaritmo neperiano de menos x más 1. Debo de recordar que ln, logaritmo neperiano, es el logaritmo en base y el número e es el 2,7 puntos suspensivos, es decir, un número decimal con infinitas cifras, por tanto un número real mayor que 0 y distinto de 1. Aplico esta fórmula. El dominio de dicha función, el dominio de esta función, va a ser solucionar la ecuación que hay dentro del logaritmo. Por tanto, la solución de la inecuación menos x más 1 mayor que 0, solo mayor que 0, ¿vale? En las raíces de índice par, ¿vale? Mayor o igual que 0, mayor o igual que 0 cuando está en el numerador, y cuando estuviese en el denominador, solo mayor que 0. Bien, por tanto, cuando son logaritmos, lo que hay dentro del logaritmo mayor que 0. Copio lo que hay dentro del logaritmo, menos x más 1, bien, y lo debo hacer mayor que 0. Es una inecuación de grado 1 y debo dejar la x sola. Por tanto, uno que suma pasa para el otro lado restando. Como a la x le multiplica un número negativo, le cambia todo de signo, por tanto, y cambia la desigualdad. Por tanto, en vez de menos x más x, el pico en vez de apuntar al menos 1, apunta ahora a la x, y en vez de menos 1, más 1. Cambio todo de signo y cambia la desigualdad. Por tanto, x menor que 1. Ya estaría solucionada, y los números más pequeños que el 1 son los números que pertenecen desde los grandes negativos, simbolizados por menos infinito, hasta el 1 sin incluir. ¿Por qué aquí hay que poner paréntesis? Porque esta desigualdad no lleva igual. Si la desigualdad llevase igual, habría que poner corchetes. Y recordamos que en más menos infinito siempre paréntesis.
Esta es la solución de la inecuación, pues me dicen que la solución de la inecuación propuesta es el dominio de la función. Dominio del logaritmo neperiano de menos x más 1, pues es menos infinito 1. Bien, que es la solución de esta inecuación. Último ejemplo, me proponen logaritmo sin indicarme la base. Cuando un logaritmo no me muestra el número que está aquí en la base, es un 10. Como 10 es un número real mayor que 0 y distinto de 1, me dicen que el dominio de este logaritmo es solucionar la inecuación. Vale, pues vamos a solucionar la inecuación. La expresión de dentro del logaritmo la debo hacer siempre mayor que 0. Muy bien, el dominio de dicha función es solucionar la siguiente ecuación. Menos x más 1 mayor que 0. La clasifico. Es una inecuación de grado 1, a la que la x la tengo que dejar sola. Por tanto, más 1 que suma pasa para el otro lado restando. Como a la x le multiplico un número negativo, cambio todo de signo, cambio la desigualdad. En vez de menos x más x, el pico en vez de apuntar hacia el lado derecho, apunta ahora hacia el lado izquierdo. En este caso apunta a la x. Y en vez de menos 1, más 1. Los números más pequeños que el 1 son los números que están desde los grandes negativos simbolizados por menos infinito hasta el 1. Y al 1 le pongo un paréntesis porque esta desigualdad no lleva igual. Bien, la solución de esta inecuación es menos infinito hasta el 1 sin incluir. Pues eso mismo, es decir, lo que obtengo aquí lo debo de copiar aquí, el intervalo, ¿vale? Que va desde el paréntesis hasta aquí. Esta solución de la inecuación la debo de copiar como dominio, ¿vale? Porque me dicen que el dominio es la solución de dicha inecuación. Por tanto, el dominio de este logaritmo es menos infinito 1. Lo que obtengo como solución lo copio en el dominio.